Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos con gusto en La Luz del Mundo hoy. El tema de este día es el bautismo en la Iglesia del Señor. Les invitamos para que nos acompañen a lo largo de este programa. Estamos transmitiendo desde la colonia Hermosa Provincia, en las instalaciones de Berea Internacional. Yaret, hola. Hola Emanuel, y para mí es un gusto que nos estén acompañando también en este su programa La Luz del Mundo hoy. Los invitamos para que nos manden sus comentarios o sus saludos a los teléfonos y redes sociales que están apareciendo en su pantalla. El bautismo en la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, es un acto sagrado establecido por Jesucristo y que cumple toda persona que acepta al Señor. Una de sus características especiales es que quien se bautiza obtiene el perdón de pecados y en la magnitud de esta bendición, la persona que decide bautizarse en la Iglesia de Jesucristo inicia una nueva vida de plena libertad espiritual y en comunicación con Dios. El bautismo es un mandamiento para todo aquel que acepta al Señor Jesucristo como su Salvador. El profeta Juan inició con este acto sagrado en las aguas del río Jordán. Las Sagradas Escrituras narran que este acto era para arrepentimiento y consideraba previamente la confesión de los pecados. La paz de Dios mora en sus corazones. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto al tema del bautismo. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 36, 37 y 38, lo que el apóstol Pedro le dijo a aquellos que lo escuchaban: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de sus pecados. En primer lugar, es bueno que nos hagamos este cuestionamiento: ¿qué es el bautismo? Con base en el texto anteriormente citado, les diría que el bautismo es un acto de fe. El bautismo es una doctrina fundamental por medio de la cual el hombre tiene acceso a la salvación. El bautismo es un nuevo nacimiento. El bautismo además es un requisito para vida eterna. El bautismo es un sacramento fundamental instituido por Jesucristo para perdón de los pecados. Esto es el bautismo, un acto inmediato posterior a dos cosas: creer y arrepentirse. Antes del bautismo tiene que existir en el hombre la creencia de todo corazón, pero también el arrepentirse de todos sus pecados. Es pues entonces el bautismo una doctrina fundamental para la salvación del hombre. ¿Y por qué es necesario el bautismo? ¿Qué tiene que ver el bautismo con la salvación? ¿Por qué es importante el bautismo? Porque la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, del versículo 3 al 5: de cierto os digo, que el que no naciere de agua
no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. El bautismo es una condición necesaria para que toda persona entre y tenga acceso al reino de Dios. No basta con decir, levanta tu mano, cree en Jesucristo y ya eres salvo. No, el Señor estableció un requisito y el primer paso de obediencia, como los cristianos denominamos al bautismo, es nacer de agua. Perdón y remisión de todos tus pecados en el santo nombre de Jesucristo, y mi Señor te bautizará con su Espíritu Santo y fuego. Juan, el profeta de Dios, tenía la encomienda de preparar el camino al Señor Jesucristo y darlo a conocer, y los discípulos tuvieron de Cristo la orden para bautizar en su nombre. El origen se remonta en Jesucristo, quien es el fundamento y fundador. En Marcos capítulo 16, verso 15, el Señor Jesucristo da la orden para que se predique su evangelio por todo el mundo y se bautice a toda criatura que crea en él. El significado del bautismo es muerte y vida, sepultura y nacimiento. Referimos la palabra muerte porque nos permite entender que el ser humano tiene acciones que ofenden a Dios y que por esa o esas faltas se deteriore la relación del Señor con nosotros. Cuando la persona empieza a entender que sí hay salvación para su alma y empieza a ver que sí hay un verdadero apóstol de Jesucristo, un ungido de Dios, como es nuestro hermano Naasón Joaquín García, ellos empiezan a ver que es necesario echar mano a la vida eterna. ¿Y cómo puedo yo, y ellos nos dicen, cómo puedo yo que se perdonen mis pecados? Crea en el Señor Jesucristo y será salva usted y toda su casa. ¿Y cómo, qué hago? Entonces empezamos a hablar nosotros de un bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, por alguien autorizado, y el autorizado es por el apóstol del Señor. De esta manera nosotros seguimos platicando con ellas y la fe sigue creciendo, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y de esta manera nosotros empezamos a ver lo que se necesita. Unos les llaman requisitos, otros les dicen lo necesario para ellos. ¿Qué hacer para ser parte de esa hermosa familia de la fe? La familia de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y el primer paso de obediencia es bajar a las aguas del bautismo. Y de esta manera, cuando ellos ya se acercan a recibir su bautismo, todavía se les hacen unas preguntas, unos requisitos que se tienen que hacer. Y esos requisitos es, ¿cree usted en el Señor Jesucristo como el único Salvador, como el único que perdone sus pecados? Ellos, cuando afirman, dicen sí, amén. Entonces la situación viene, empiezan ellos a ver que sí hay ese conocimiento para recibir ese bautismo de perdón para sus pecados. Y después viene, ¿usted cree que en la tierra hay un apóstol de Jesucristo que se llama Naasón Joaquín García y que el Señor lo ha puesto para luz y salvación de las almas? Ellos levantan su mano y dicen, con sus lágrimas en sus ojos, sí creo, amén. Ahí estamos viendo lo que hay ya en su corazón, lo que se les predicó durante a lo mejor una semana, 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses. Los tiempos el Señor sabe, y es porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Y cuando es de Dios, nace esa fe genuina para creer en el que Dios ha enviado. Cuando a Él se les hace otra serie más de preguntas sobre las Sagradas Escrituras, sobre si está dispuesto a dejar el mundo y sus halagos, sus pompas, sus fiestas, por entregar su vida al Señor, ellos también lo hacen. Dicen, sí, amén, estoy dispuesto a hacerlo. Y cuando eso sucede, ellos bajan a las aguas del bautismo y salen como una nueva criatura. Y esa nueva criatura es parte de la familia de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Soy Carlos A. Montemayor,
ministro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo en Chilpancingo, Guerrero, invitándolos a que vengan, a que conozcan esta forma tan hermosa de alabar y de servir a nuestro Dios, porque es la forma que desde el principio ha hecho la Iglesia del Señor. Soy ministro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, en Puerto Vallarta, Jalisco, y quiero invitarle para que venga y conozca nuestra iglesia en esta localidad. El Señor Jesucristo dijo: el que esté trabajado y cargado, venga a mí y yo lo haré descansar. Nos daría mucho gusto que nos acompañara. Dios los bendiga. Los seres humanos fuimos creados por Dios para realizar obras buenas y dignas de presentarlas delante de Él. En nuestra condición humana, imperfecta, llegamos al momento en que, aunque contábamos con un razonamiento específico de nuestra existencia, empezamos a realizar y ejecutar acciones que por nuestra falta de conocimiento en las cosas espirituales hicieron que éstas ofendieran a Dios y nos alejáramos de Él. El objetivo de Dios siempre ha sido de que toda obra creada por Él sea perfecta, en especial el hombre. Es por esto que en esta misericordia y bondad, nuestro Dios muestra su amor para con nosotros y aunque le hayamos ofendido, Él nos da una nueva oportunidad para que retomemos esa vida santa a la que Él nos ha llamado. El bautismo, según la Iglesia de Jesucristo, es el acto donde el hombre acepta a Dios y Dios lo acepta como su hijo. Asimismo, la conciencia del hombre es purificada, como también el alma obtiene comunión y paz con Dios. Como también podemos mencionar de que somos revestidos de Cristo. Como lo dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 27, que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, esto básicamente es el significado de lo que es el bautismo establecido por nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a establecer su iglesia en la tierra. Básicamente, el agua tiene diferentes tipos y figuras. En la antigüedad, en el pueblo de Israel, se utilizaban diferentes lavamientos que eran tipos y figuras del bautismo, pero que estos lavamientos eran solamente para la carne, pero que no purificaban el alma. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo, habiendo venido el tiempo de la gracia, estableció el bautismo. Y el agua representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Básicamente, como mencionaba, que el bautismo significa sepultura para la carne, sepultura en la cual nuestra alma nace de nuevo y también volvemos o obtenemos una nueva vida en Cristo. Asimismo, nacemos espiritualmente y así el alma resucita a través del bautismo. Y por esa razón tenemos que ser sumergidos en el agua, porque somos sepultados, como lo dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 6, verso 2 en adelante. Sepultados, dice, con Él en su muerte por el bautismo, en el cual también somos resucitados. Y por eso en el símbolo del bautismo tenemos que ser sumergidos en el agua, porque esa agua representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, para que el hombre sea salvo, Él dejó mandamientos.
Y uno de los principales mandamientos es el que dice en su palabra, cuando mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y les dijo, el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Y el que no creyere, será condenado. Y ratifica él esta palabra cuando llegó un hombre llamado Nicodemo con el Señor a su presencia y le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios como un maestro, porque ninguno puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor, sabiendo la intención de su pregunta, le dice primero, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquel hombre le dice, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le responde y le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Y así, a través de su palabra, el Señor nos va enseñando lo indispensable que es el bautismo y se los enseña a aquellos que posteriormente, después de su partida, iban a predicar el Evangelio. Y dice que se les apareció y les abrió el sentido para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así fue necesario que el Cristo padeciese, fuera muerto y resucitase al tercer día. Y les abrió el sentido para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, es necesario que se vayan a Jerusalén hasta que sean investidos de la potencia de lo alto. Entonces les ordena a ellos predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ya estando ellos en Jerusalén, cumplen ellos con este mandamiento. Soy ministro de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, la Luz del Mundo, en Silao, Guanajuato, donde está la monumental Torre de la Fe. Ahí te esperamos con gusto y con alegría. Soy ministro en la Iglesia de Saltillo, Coahuila. Nos daría mucho gusto que nos acompañara, y no solamente usted, sino también su familia. El Señor tiene un plan para usted de salvación, y no solamente para usted, también para su familia. Cuando guste, las puertas del Señor están abiertas para usted. Dios los bendiga. El hombre y la mujer tienen necesidad de una estabilidad espiritual y religiosa con Dios, ya que la promesa del Señor ha sido para todo aquel que crea en Él y en su obra perfecta, creer en el que Él ha enviado. Es primordial que los seres humanos conozcan el plan perfecto de Dios para la salvación de su alma, y es en este punto donde el vínculo perfecto para dar testimonio de la cercanía con el Señor se lleve a cabo por medio de este acto sagrado, que es el bautismo. Continuamente estamos en espera de alcanzar una relación perfecta entre lo espiritual y lo material. En el momento en el que llega el reconocimiento de la necesidad que tiene nuestro corazón de acercarse al Señor, comprendemos y recibimos las promesas de Dios. Vivimos muy cerca de la única esperanza que nos puede garantizar una vida perfecta delante del Señor. Y ese momento se manifiesta por medio de la fe, en el momento que, por la autoridad del Señor, un hombre o una mujer son bautizados en la iglesia de Dios. Hay muchas personas que conocen acerca del bautismo y hay quien ha recibido un bautismo de niños. Si le platicamos a alguna persona, algunos nos han respondido, pero es que yo ya fui bautizado. Pero nosotros les estamos hablando de un bautismo que la palabra de Dios no dice que se hizo a niños, se hizo a personas adultas, personas que al oír la palabra del Señor se arrepintieron de lo que habían cometido, de la falta que habían tenido y obtuvieron el perdón de Dios.
pero lo razonaron, lo pensaron, comprendieron que habían ofendido a Dios, y un niño no tiene ese conocimiento. El Señor, dice Él, por medio del profeta Isaías, venid, dice, nos invita. Dice el Señor, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Es decir, que son pecados que hemos cometido ya durante la vida que hemos llevado y son graves. Si fueren como la grana, es como algo que es oscuro y fuerte, que es muy difícil de limpiar. Pero si aún así, dice la Escritura, fueren nuestros pecados, vendrán a ser limpiados, serán como la nieve. ¿Cómo es la nieve? Es blanca, es brillante, como la lana, limpia, blanca. Así será nuestra vida cuando nosotros venimos a recibir el perdón de nuestros pecados por medio del bautismo. Al ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, porque es el nombre en que hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Recibimos perdón de nuestros pecados y nuestra alma obtiene la limpieza. Nuestra alma obtiene la libertad de aquello que traíamos cargando, de aquello que en nuestra vida hemos cometido y que a veces son cosas muy graves y que a veces que decimos, esto que yo hice es imperdonable. Es cierto, imperdonable para el hombre, imperdonable a veces hasta para las autoridades que a veces nos juzgan y nos dicen, eso que usted hizo no tiene perdón. Pero Dios nos ofrece el perdón de nuestras almas por medio del bautismo. Así haya sido muy grave nuestro pecado, si nosotros creemos de todo corazón, hay por medio del bautismo la limpieza para nuestras almas. Los efectos del bautismo es que nos garantizan la entrada a la vida eterna. Pero es necesario puntualizar quién puede bautizar. ¿Cualquier persona puede hacerlo? Por supuesto que no. El bautismo es una formalidad que se debe llevar a cabo por un ministro autorizado, por un apóstol de Dios. Es decir, no es el agua la que santifica, sino el poder del nombre de Jesucristo, el cual se invoca mediante un ministro autorizado. El nombre que se debe invocar al efectuar el bautismo es el nombre glorioso de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El bautismo también significa muerte, muerte para las cosas de la carne, para las cosas del mundo, pero también significa resurrección, resurrección a vida eterna. De estos dos conceptos concluimos que el bautismo no puede ser llevado a cabo mediante aspersión de agua. Es decir, que a la persona o al pequeño se le rocía en su cabeza un poco de agua. Si el bautismo es muerte, es sepultura. Por lo tanto, es necesario que el aspirante al bautismo sea sumergido completamente. Por eso el significado de bautizar deviene del griego baptizare, que quiere decir sumergir en agua, precisamente. ¿Y por qué sumergir? Porque significa sepultura. La palabra de Dios nos habla de un ejemplo de Felipe y el eunuco cuando caminaban y después de haberle explicado la doctrina y el evangelio, aquel hombre decide bautizarse y le dice, en este lugar hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Parecía que la formalidad estaba cubierta, sin embargo Felipe le acota y le señala perfectamente. Si crees de todo corazón, bien puedes. La respuesta del funcionario de Candace fue esta: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces dice la Escritura que los dos descendieron al agua, es decir, bajaron al agua, no lo roció, no le puso agua en su cabeza, sino que se sumergieron al agua, lo sumergió en el agua y lo bautizó. De la misma manera que Cristo, el Hijo de Dios, y Juan descendieron al agua y luego subieron del agua y de esa manera fue bautizado. Esta es la forma en que el bautismo se debe llevar a cabo.
Vuelvo a recapitular. El bautismo es muerte, pero también es resurrección a vida eterna. El bautismo se debe de efectuar en el nombre de Jesucristo. El bautismo es para perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nadie que aspire a la vida eterna puede llegar sin haber sido antes bautizado. Cierro con este texto porque dijo el Señor Jesucristo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua no puede entrar, no puede ver el reino de los cielos. Por lo tanto, es un requisito indispensable para el que busca la inmortalidad y la vida eterna. Soy ministro en la iglesia de Corozal, Veracruz. Los invitamos cordialmente a conocer nuestro templo, nuestra doctrina, nuestra iglesia. Sería un placer para nosotros tenerlo un día que nos visite. Y quiero recordarles, amigo y amiga, que en la tierra hay un apóstol de Jesucristo. Dese la oportunidad de conocerlo, de conocer su doctrina y alcanzar la salvación para su alma. Nos daría mucho gusto que estuviera por allá. Ha sido un gusto que nos hayan acompañado a lo largo de este programa La Luz del Mundo Hoy. Los invitamos a que nos sigan mandando sus mensajes y comentarios a través de los teléfonos y las redes sociales que aparecen en su pantalla. Esto no solo lo pueden hacer en el transcurso de este programa, sino a lo largo de toda la semana. Tenemos una cita el próximo domingo en punto de las 10:30 de la mañana en su programa La Luz del Mundo Hoy. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Dios les bendiga.